¿Sabían que la presidenta Sheinbaum creó una comisión para que diseñe la nueva reforma electoral? Vamos a revisarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, ¿ya vieron lo que pasó? ¿Saben qué? Déjenme les cuento mi opinión. 3, 2, 1. Bueno, podemos ir, no chambear. ¿Cuándo viniste aquí, no? No estoy pensando en qué chiste, pero pues no hay nadie, se fueron de vacaciones. ¿A poco las vacaciones, hermano? Sí, a los demás sí. ¿No te han dicho a ti? No. Es que mira, hoy sí es un programa más serio porque es que hay un tema muy importante. A ver, ¿cuál crees que es el tema de que tenemos que hablar el día de hoy? Pues, El tema más polémico, más interesante. ¿a poco vamos a ver el Chicharito, Rosiles? No, hombre. Ahora sí te la... A ver, Rosiles, necesito opinión cierta y sincera. Yo siento que va a ser lo mejor que has dicho en este programa. A ver. ¿Quieres una reforma, pero no te gusta la reforma electoral? Me das asco. Vamos a empezar con eso otra vez. Interesante. Aquí no hablamos de Chicharito, no vamos a hablar de cosas tan simples y tan También es vanas. política, Rosiles. El tema político, bueno, ya sé que tú estuviste en la playa y por eso no estás atento a la información, pero ha ocurrido algo muy importante. Algo muy importante en términos de la reforma electoral. ¿Sabes qué fue o no? No, Rosiles, no sé. Soy un orate, al parecer. Dinos, de una vez. Fíjense ustedes, la presidenta Sheinbaum ha creado una comisión para el diseño de la reforma electoral. Ajá. En esa comisión ha puesto al frente a Pablo Gómez. ¿Te suena el nombre de Pablo Gómez? No, Pablo con un cabrito sí, pero Pablo Gómez no. ¿Cómo es posible? O sea, Pablo Gómez es un personaje que estuvo ahorita en algún puesto en la UIF, que es la Unidad de Investigación Financiera en el gabinete de la presidenta Sheinbaum. ¿Y si investigó algo, Rosiles? ¿Va a variar? Pues yo creo que hay cierta polémica sobre su salida, pero bueno, eso lo dejamos para otro programa. Pero fíjate, hay una cosa muy interesante. Sí. La carrera de Pablo Gómez tiene mucho que ver con los legisladores plurinominales. Elabora, Rosiles. Mira, Pablo Gómez fue un luchador social, un político que militó primero en el Partido Comunista y luego en el Partido Socialista Mexicano. Ajá. O Mexicano Socialista. Ajá. En esos partidos, pues obviamente era muy difícil que en los tiempos del PRI, pues ellos pudieran ganar una curul en el Congreso. Entonces, ¿Una qué? curul, ¿Qué es? Explícala. una silla en la Cámara de Diputados. ¡Un puesto, Rosiles! Hacemos un paréntesis. ¡La que tenemos, mano! Hacemos un paréntesis. La silla en la Cámara de Diputados se llama curul y la silla en el Senado se llama escaño. ¿Sí está claro eso? Ah. Muy bien. Entonces él, gracias a esta figura de RP, de representación proporcional, pues es una figura que realmente hay que reconocer. O sea, es un luchador de izquierda. Lo interesante, ¿sabes qué es? Que ahora bueno, él está como encargado de diseñar la reforma electoral y da la impresión de que va a eliminar, ¿sabes qué figura? Los legisladores de representación proporcional. Entonces, es muy interesante ver cómo quien, gracias a esta figura, pudo acceder al Congreso, ahora las pretende eliminar porque hay una idea muy negativa de los diputados plurinominales. ¿Tú qué opinión tienes de ellos? A ver. Chambea. ¿Ves? Es eso, o sea, ese es el problema contigo. Si no chambean, ¿tú chambeas aquí o no? Sí, más que todos, más que tú. ¿Y los diputados no chambean? Pues quiero que tú me digas. Pues sí, En términos de resultados, sí chambean. Pues yo digo que sí, o sea, yo creo que hay un prejuicio en contra de los diputados y diputadas, o sea, como en todo trabajo, habrá quien no trabaja, obviamente, pero en general me parece que hay un desgaste muy importante de los diputados y diputadas, senadores y senadoras, pero me parece que a veces no se conoce del todo cuáles son sus funciones. Pero mira, entonces... Perdóname que empiece con mis estereotipos, pero la imagen de un diputado durmiendo dice mucho, Rosiles. A ver, ¿y por qué está durmiendo? Porque está cómoda la silla, yo pienso, Rosiles. No, a ver. Si tú estás discutiendo el presupuesto, por ejemplo, que por cierto ya viene muy, muy pronto. Si discutes el presupuesto y son sesiones maratónicas, casi nocturnas y de madrugada, pues es normal que poco tiempo te duermas, como tú te duermes. De hecho, no sé por qué estás despierto. Pero entonces, la gente se duerme, pues porque son horas, son sesiones muy largas. Bueno, a ver. No quiero defender en esta parte al Congreso en general, No, digamos, parece. pudiéramos analizar, ¿no? Ajá. Diferentes elementos. Lo interesante es que hay una discusión, hay una tensión muy interesante, fíjate. Por un lado, es verdad que, por ejemplo, hablemos de la Cámara de Diputados, ¿sale?
Los 200 de RP ciertamente han estado pues muy concentrados o los ha asignado en general las dirigencias nacionales de los partidos, ¿no? Eso me parece que sí es un tema que hay que discutir. Pero la pregunta es si eliminándolos, Chilango, no ya estamos quitándole la posibilidad de que sectores minoritarios pudieran acceder al Congreso. Esa es una pregunta que yo hago aquí, digamos, ¿no? O sea, por un lado sí tenemos un problema porque obviamente las dirigencias nacionales se han apropiado de estos espacios, ¿no? Es decir, sin hacer campaña, pues se distribuyen 200 representantes, ¿no? Pero la pregunta es, si los eliminamos, ¿no corremos el riesgo de que algunos sectores minoritarios ya no queden representados? Por eso fue que nació la figura ahí en la década de los 70, ¿no? En el 78, justamente cuando Pablo Gómez entra en la legislatura, pues él entra gracias a esta figura. Y ahora estamos en riesgo de que esta figura termine. Se convirtió en lo que juró destruir, Rosiles. Bueno, pues mira, finalmente es una discusión interesante porque, bueno, también la presidenta Sheinbaum ha dicho, pues, que por qué mejor estos diputados y diputadas que llegan por RP, pues que también hagan campaña como los otros. O sea, es una discusión que me parece a mí que no se resuelve con un sí o con uno. Es un tema más complejo, ¿no? Estás viendo que venimos de una reforma de jueces. Bueno, y justamente, mira, ya vas aprendiendo. La discusión aquí tiene que ver con cosas de fondo. Aquí solamente hablamos de la RP, pero hay otros temas que Pablo Gómez ya anunció que va a incorporar y que a mí me parece que tendremos que discutir. Por ejemplo, financiamiento público a los partidos políticos. ¿Cómo va a ser posible ahora? Pues Pablo Gómez ha dicho que tiene que ser más equitativo, pero todavía no nos ha dicho cómo. O sea, hay que decir que esta comisión va a empezar a trabajar. Va a ser un plan de trabajo y pues van a empezar a discutir cuáles son los temas, pero pues aquí en nuestra unidad de inteligencia evidentemente ya tenemos alguna información adelantada. Por ejemplo, pretenden disminuir el financiamiento de los partidos políticos. ¿Tú qué opinas de eso así en general? Pues yo pienso que la modernidad misma nos pide que nos actualicemos. Yo creo que lo digital, aunque no es lo más viable a veces, es lo que predomina. Otro tema también es el de la fiscalización en las campañas. Es decir, que los partidos políticos demuestren en qué se gastaron. Es decir, ese tema ya está, pero pues lo van a fortalecer, ¿no? Me parece que también es interesante. Pero hay un tema que va a ser polémico, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es, Rosiles? A ver, cuéntanos. Pablo Gómez lo ha presentado como la libertad política. ¿A qué se refiere Pablo Gómez? A que fíjate, en este momento, si yo soy funcionario público, en la campaña yo no puedo hacer ciertas expresiones. Por ejemplo, no puedo llamar al voto, no puedo hablar de ciertos aspectos, de ciertos números, de ciertos logros, de ciertos resultados, porque parece que estoy haciendo campaña y eso está prohibido en la ley. Entonces, Pablo Gómez ha hablado de que también los funcionarios públicos deben tener libertad política, es decir, que tengan la posibilidad de expresarse como cualquier ciudadano y ciudadana, incluso aunque sean tiempos de campaña. Ese tema va a ser polémico. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que los funcionarios públicos deben hablar de política en campaña, sí o no? Pues se supone que es como cargar a la gente. ¿Cómo te vas a dar a conocer si no hablas? Pues es un tema polémico, etcétera. O sea, yo en lo personal creo que pues cada quien que haga sus expresiones y ya la gente, Mientras no nos mofemos al prójimo, tendrá la capacidad, ¿no? Y no digamos datos relativamente falsos, todo está bien, Rosiles. Pero bueno, ese tema va a estar difícil porque hay algunos colegas académicos y también gente ciudadana que ha dicho que eso puede, digamos, desequilibrar la contienda, que puede ser inequitativo. Entonces hay una discusión muy interesante, ¿no? Pero bueno, aquí hay una situación. En este momento hay 500 diputados y diputadas, ¿cierto? Sí. 300 son de mayoría y 200 son de RP. Aquí la pregunta es ver si desaparecen los 200 de RP, si solamente van a quedar 100, si solamente quedan los 300 de mayoría. O sea, el tema viene bastante complejo porque se trata de una cuestión que yo le llamo de ingeniería electoral, es decir, no se resuelve de manera tan simple y habrá que ver cómo se hace. Otra cosa es que, por ejemplo, también en el Senado hay 32 senadores y senadoras de RP. Habrá que preguntar también si estos van a desaparecer, se van a mantener. La presidenta Sheinbaum, como le decíamos en el programa anterior, ha esbozado esta idea como de los diputados de primera minoría, ¿te acuerdas? Es decir, que aquellos diputados y diputadas, esos candidatos que queden en segundo lugar, pudieran acceder, ¿no? Pero en fin, es un trabajo de ingeniería electoral, es un tema bastante complejo porque lo que está en juego finalmente es la distribución del poder a través de los escaños, a través de las curules. Así que, pues bueno, deberíamos estar interesados en saber cómo se hace este reparto, ¿no? Aquí una de las preguntas importantes también es qué va a pasar con la oposición. La oposición, pues evidentemente está en contra de esta reforma, pero a mí me parece que si hace lo mismo que hizo con la reforma judicial, es decir, hacerse a un lado,
pues me parece que va a ser mal, ¿no? ¿Tú cómo viste ese papel de la oposición? ¿Te parece una oposición debilitada, fuerte o cómo la ves, Chilango? Me parece que es una oposición que piensa que Morena se va a hundir solita, pero no va a ser así. Porque de pronto cuando en la elección judicial nos decían es que ganaron puros candidaturas del oficialismo, pues si la oposición llama a no votar, pues me parece que es una lógica. Entonces, ojalá que también se metan a esta discusión. Yo entiendo que el partido del poder, ya lo dijo Pablo Gómez, pues va a hacer uso de esa mayoría con la que cuenta, pero ojalá que la oposición también se meta ahí a discutirla, ¿no? Entonces, bueno. Estamos que echen fregados también, así funciona la política, Siles. Pues sí, finalmente la política es negociación y también el uso de las mayorías, pues también es una cuestión democrática. Uno quisiera que fuera más consensual, pero pues no necesariamente tiene que ser así. Pero bueno, esto es un poco apenas sobre la reforma electoral que viene. Me parece que es un tema que debemos abordar aquí y aquí lo abordamos solamente, Chilango. Como si fuera de su interés. ¡Ya, Dilo póngale bien, Chicharito! Es lo que quieres Ya, escuchar la vámonos, gente. ya. Dato protegido, ven para acá.